Hay una frase que se ha hecho muy común últimamente, una expresión: esto es antibíblico o eso es antibíblico. Cada vez se hace más común escuchar a alguien decir, sobre todo si no está de acuerdo con algo, que tal cosa es antibíblica. Es algo que ya se ha convertido en algo así como una muletilla entre muchos pastores o predicadores, expositores inclusive de la palabra. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere o lo que se quiere decir con que tal o cual cosa es antibíblica? ¿Realmente sabemos de lo que estamos hablando? Bueno, para eso estamos aquí, quizás para aclarar algunos conceptos relacionados con esta palabra. Me parece a mí que antes de hablar de lo que es antibíblico, deberíamos tomarnos primero un tiempo para hablar de lo que sí es bíblico, porque un concepto es bíblico. Un concepto bíblico es aquel que nunca va a estar sustentado en meras suposiciones, en meras costumbres o inclusive tradiciones. O sea, si es bíblico, entonces no puede estar sustentado en meras suposiciones porque alguien supuso, porque alguien pensó, porque a alguien se le ocurrió que tenía que ser así, mucho menos en una costumbre de un grupo de personas, de un pueblo, de una nación, o particularmente una tradición. Número uno. Número dos. Un concepto bíblico más bien va a estar sustentado en principios. En este caso serán principios bíblicos. Un principio bíblico es una norma, una ley, una regla, por decirlo así, establecida por Dios, a través de la cual nosotros debemos regir nuestra vida. Por ejemplo, el amor al prójimo, la compasión, la justicia, la misericordia, la mayordomía, entre otras cosas. ¿Por qué yo debo administrar mis bienes? ¿Por qué yo debo administrar mi tiempo? ¿Por qué yo debo administrar mi vida? ¿Por qué, entre otras cosas, yo debo ser un buen administrador? Bueno, porque el dueño de todas las cosas es Dios y nos las ha entregado a nosotros para ser administradas. Entonces la mayordomía es un principio, es una norma, es una ley, una regla que nos ha sido dada por Dios para que nos rijamos por ella. Entonces, un concepto bíblico va a estar basado y cimentado en principios. A su vez, estos principios deben estar basados y cimentados en la palabra de Dios, o sea, en textos bíblicos concretos. En textos bíblicos concretos. Recordamos lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, o en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 28, diciendo que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y a veces nosotros somos buenos para tomar un solo texto fuera de su contexto y crear toda un concepto doctrinal. Bueno, la palabra de Dios dice que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que un concepto bíblico no está basado en suposiciones, costumbres o tradiciones, sino en principios bíblicos. Y a su vez estos principios bíblicos están basados o cimentados en textos o versículos bíblicos, más de uno, no solamente uno y fuera de su contexto. Por lo tanto, un concepto bíblico jamás va a contradecir lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Nunca va a estar en
contraposición a lo que Dios ha dicho en su palabra. El principio aquí es el principio de la armonía de las sagradas escrituras, entre otros. Por último, un concepto bíblico no va a inducir a nadie a depender de sí mismo. Un principio o un concepto bíblico nos va a inducir a depender de Dios, no de nuestro criterio, no de nuestras preferencias, sino de Dios. Hay personas que simplemente tienen una forma, una forma de vida, un modo de vida, sustentado en ocurrencias, en suposiciones, en costumbres y tradiciones. Y les cuesta dejar estas tradiciones, aunque usted les muestre la verdad a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a regir su vida de esa manera, ¿verdad? Están acostumbrados a regir su vida de esa manera, basados en criterios personales y no en la palabra de Dios, basados básicamente en preferencias. Entonces, en preferencias. Lo antibíblico, bueno, por lo contrario, lo antibíblico está sustentado por regla general en suposiciones, costumbres y tradiciones. Entonces llega una iglesia y el pastor dice, bueno, es que nosotros tenemos la costumbre, es que nosotros tenemos la tradición. Y uno se pregunta, pero ¿qué sustento bíblico tiene esto? Y usted se va a dar cuenta que ninguno. Entonces lo antibíblico está sustentado en suposiciones, costumbres y tradiciones. Un concepto antibíblico no va a estar sustentado en principios bíblicos. Vea qué interesante. Un concepto antibíblico, por lo tanto, no va a estar sustentado en principios bíblicos sólidos. 3. Un concepto bíblico por lo general, un concepto antibíblico por lo general, no puede estar sustentado en textos bíblicos concretos. Por lo general se sustenta cuando mínimo en un solo texto, y un texto aparentemente oscuro o difícil de entender. Un texto oscuro o difícil de entender que ha sido sacado fuera también de su contexto. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pedro: casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces siempre va a haber personas que interpretan las Sagradas Escrituras. Yo no tengo problemas con eso. Yo mismo lo hago, muchos otros lo hacen. Pero yo he llegado a aprender que la Biblia no necesariamente fue escrita para ser interpretada. En primera instancia, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos fue dada para ser creída. Y a veces preferimos interpretar las Sagradas Escrituras, porque así nos conviene, que creer las Sagradas Escrituras. Por eso torcemos muchas veces pasajes que son claros, venimos y los torcemos a nuestra forma y a nuestra manera, sacándolos de su contexto. O usamos pasajes o textos un poco oscuros o difíciles de entender para probar o demostrar lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. De manera que un concepto antibíblico está sustentado en suposiciones, costumbres o tradiciones. Por lo tanto, no está sustentado en principios bíblicos sólidos. Por lo general va a estar sustentado o no va a estar sustentado en textos bíblicos concretos. Y si lo está, son textos que han sido sacados fuera de su contexto porque son un poco oscuros
o difíciles de entender, o han sido torcidos o forzados para explicar tal o cual cosa. Por lo tanto, un concepto antibíblico suele entrar en contradicción con el resto de lo que Dios ha dicho en su palabra. Por último, un concepto antibíblico nos va a inducir a seguir dependiendo de nosotros mismos, de nuestro criterio o de nuestras preferencias. Dice la palabra de Dios que a lo bueno dicen mal y a lo malo dicen bueno. Entonces, cuando dependemos de nosotros mismos, entonces podemos escuchar a alguien decir, bueno, sí, pero yo pienso, o sea, yo creo. ¿Desde cuando yo estoy por encima de Dios o de lo que Dios ha dicho en su palabra? Repito, la palabra de Dios nos fue dada en primera instancia para ser creída, no para ser interpretada o torcida a nuestro favor, porque nosotros hemos antepuesto nuestro criterio, nuestra opinión o nuestras preferencias por encima de las preferencias de Dios. Ejemplos. La Trinidad. ¿Es un concepto bíblico o no? Algunos dirán que no, otros dirán que sí. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en las Sagradas Escrituras, el concepto sí. Comenzamos a estudiar el tema y echamos mano de algunos principios, normas o reglas de interpretación bíblica. Y descubrimos que aunque la palabra Trinidad no aparece ni una sola vez en las Sagradas Escrituras, el concepto sí. El concepto sí está presente y está presente a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. O sea, no es un solo pasaje o dos pasajes los que hablan de este concepto. Por ejemplo, existe un principio que dice que las palabras individuales son la clave para entender la Biblia. A veces no echamos mano de las palabras clave y por eso no la entendemos. Usando este principio, encontramos la expresión Elohim, que suele ser traducida por regla general como Dios, que suele traducirse como Dios. Y aparece no en singular, porque el singular sería Eloha, que por lo general se traduce como Dios, pero con minúscula, porque se usa para referirse a cualquier otra deidad. Sino que el término que encontramos en Génesis 1.1, por ejemplo, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es el singular Eloha, sino Elohim. Y cuando se traduce, suele traducirse como Dios, pero con mayúscula, porque se usa para referirse al Ser Supremo. Pues bien, encontramos esta palabra en pasajes como Génesis 1.26, cuando dice, y dijo Dios, Elohim, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice, hagamos, porque no usó Eloha, sino Elohim, que implica una pluralidad. Lo volvemos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 22, entre otras 2.700 veces que aparece en las Sagradas Escrituras. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 22, después de que Adán y Eva pecan y son juzgados por Dios, de repente Dios dice, bueno, el hombre es como uno de nosotros. Elohim, otra vez. Por lo tanto, no lo podemos dejar aquí en el huerto del Edén porque puede comer del árbol de la vida y entonces será un pecador eternamente. Mejor expulsémoslo del huerto y pongamos unos ángeles o querubines a proteger ahí el árbol de la vida hasta que decidamos qué es lo que vamos a hacer. Pero de repente Dios dice,
el hombre es como uno de nosotros. En Génesis, en el capítulo 11, en el versículo 7, de repente, cuando los hombres construyeron la torre de Babel, desobedeciendo el mandato de Dios de poblar toda la tierra, Dios dice, descendamos y confundamos. De 9 dice, Jehová Dios dijo, descendamos y confundamos. Y para dar un ejemplo más, en Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 8, en tanto Dios estaba hablando con Isaías y exteriorizándole su preocupación por el mundo y el mensaje que Él quiere transmitirle al mundo, de repente dice Dios, ¿y quién irá por nosotros? Esta es una expresión de coigualdad. O sea, Dios está hablando a coiguales consigo mismo. Por lo tanto, de una vez le digo, aunque por ahí hay un video también en nuestro canal, no está hablando a los ángeles. De modo que el concepto de la Trinidad está basado en principios como las palabras individuales son la clave para entender la Biblia. Y el concepto está presente en expresiones como el nombre Elohim. Por otro lado, tenemos también una buena cantidad de versículos que afirman la existencia de un Dios trino. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Recuerdan? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 28, 19 y 20. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí está diciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aparece la palabra Trinidad, pero aparece el concepto. También tenemos una serie de versículos que afirman que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno con el Padre. ¿Quién estuvo en la creación? En el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ¿a quién le estaba diciendo el Señor? Bueno, es que el hombre es como uno de nosotros después de que Adán y Eva pecaron. Al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A quién le estaba diciendo descendamos y confundamos? Una expresión de coigualdad. Le estaba diciendo esto a Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿A quién le dijo en Isaías 6:8, ¿y quién irá por nosotros? Bueno, estaba hablando al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. De hecho, repito, tenemos una serie de versículos que afirman que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno con el Padre. En Juan 10:30 el Señor categóricamente dijo, ¿qué cosa? El Padre y yo uno somos. En Romanos, podemos buscarlo y leerlo, en el capítulo 9, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos dice, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Y llama a Jesucristo Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Para mencionar algunos textos. Usted puede también confirmar lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16 o en Tito en el capítulo 2, en el versículo 3, entre muchos otros textos. De modo que podemos decir categóricamente que sí, que la doctrina de la Trinidad es un concepto bíblico, aunque muchos digan que no. ¿Por qué? Porque no está basado en meras suposiciones, porque no está basado en costumbres o tradiciones, porque está basado en principios bíblicos, porque esta doctrina está basada en textos concretos de la palabra de Dios, porque no contradice lo que la palabra de Dios dice, y porque nos induce a depender de Dios, y no de nuestro criterio. De modo que sí, la doctrina de la Trinidad es un concepto bíblico. Segundo ejemplo, el árbol de Navidad
¿Es un concepto bíblico? Bueno, en este caso tenemos que decir que no. Y no hay mucho que decir al respecto. No lo es. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos. No encontramos en las Sagradas Escrituras ningún principio bíblico que nos indique que esta costumbre es viable. No encontramos ni un solo texto bíblico en las Sagradas Escrituras que nos induzca a pensar que la práctica de poner un árbol navideño en el mes de diciembre en nuestra casa sea viable. Por otro lado, encontramos que esta costumbre tiene un origen pagano y que fue establecida esta costumbre por Semiramis, la madre y esposa, a su vez, de Nimrod. Nimrod, el primer poderoso, recuerda en el libro de Génesis, en el capítulo 10, que se cree que él fue el que construyó la torre de Babel. Pues según Semiramis, para conmemorar la reencarnación de su esposo e hijo Nimrod, quien había muerto, y que había reencarnado en su vientre en la persona de su hijo Tamus. Y como un árbol floreció en la tumba de su marido, ella decía, Nimrod no está muerto, reencarnó en mi vientre, un rayo de luz, pum, y reencarnó en mi vientre, en el hijo que llevo en mi vientre, que posteriormente nació y se llamó Tamus. Comenzó a adorarse y comenzó a venerarse al árbol y traerse a las casas y decorarlo, entre otras cosas. De hecho, Semiramis fue la que creó básicamente, dio origen a las fiestas saturnales. Y ahí lo vamos a dejar, hay un video que usted podría buscar y aprender un poquito más acerca de esto. Por lo tanto, esta celebración está basada en ¿qué cosa? En suposiciones, costumbres y tradiciones de los pueblos antiguos. Por otro lado, esta costumbre es contraria a lo establecido por Dios en su palabra, pues está relacionada con un símbolo de una deidad pagana, Nimrod. Un símbolo que suele ocupar o suplantar el lugar del Señor Jesucristo en Navidad. Usted recuerda lo que dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, perdón, en el capítulo 20, en el versículo 3 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. En Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6, el Señor dice, Isaías capítulo 44, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, ya en el mes de noviembre nosotros vamos a buscar, es un pleito inclusive con la esposa o con los hijos, y se va a buscar el mejor árbol. Entonces ya no es un árbol natural, ahora es hasta plástico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ir a la iluminación en el parque central de tal cual ciudad, porque viene la iluminación del árbol. Yo siempre he creído que se escogió el mes de diciembre, aunque no nació en diciembre el Señor Jesucristo, para conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero resulta que uno de los personajes principales en estas fiestas no es el Señor Jesucristo. Es más, ni se le menciona. Es el árbol navideño. Los villancicos ya se dejaron de cantar. Ahora se les cambia la letra y se usa como medio de publicitar o mercadear productos o servicios. Porque el Señor Jesucristo ha dejado de ocupar un lugar en medio de nosotros. Si esto es así, entonces ¿por qué ponemos un árbol de Navidad en nuestras casas y no ponemos una silueta o una imagen del Señor Jesucristo? Una silueta, por ejemplo, del pesebre, no sé, se me ocurre.
una representación. Porque nos hemos acostumbrado a depender de nosotros mismos, de nuestro criterio, a poner nuestras preferencias por encima de las preferencias de Dios. Por lo menos así dice el profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que, por eso ponemos un árbol de Navidad. Porque ya estamos, ¿por qué no decirlo? Viciados. Nos hemos acostumbrado a depender de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, en nuestro criterio. Hemos puesto nuestras preferencias por encima de Dios. Yo he escuchado a personas decir, ay, es que por los chiquitos. Por los chiquitos. Y resulta que los chiquitos crecen y ya no son chiquitos, pero siguen subiendo el árbol. ¿Por qué? Mire, tal vez usted dice, qué hermano más ridículo, pero es que es real. Estamos padeciendo de una irrelevancia bíblica, donde hemos puesto nuestra opinión, nuestros criterios y nuestras preferencias por encima de la palabra de Dios. Y la prueba es que se lo estoy diciendo y usted lo está haciendo. Óigame, es así. Otro ejemplo, la invitación. ¿Es un concepto bíblico o no? Por invitación me refiero a ese tiempo al final del mensaje o después del mensaje, donde cerramos los ojos y el pastor, predicador o evangelista, en actitud de oración, nos hace reflexionar y nos hace un llamado a responder, por ejemplo, al mensaje que se acaba de exponer. ¿Es esto bíblico o no? En este caso sucede como con la Trinidad, la cual no aparece mencionada en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, la palabra. Pero resulta que el concepto sí. Existe un principio llamado la consistencia de Dios, que dice que una vez que Dios establece un patrón, no lo cambia. Entonces, por ejemplo, las aguas en las Sagradas Escrituras. Bueno, dice en el libro de Apocalipsis que representan a los pueblos, tribus, naciones y gentes. Entonces yo debo entender, en base a la consistencia de Dios, que el agua en las Sagradas Escrituras, en algún momento donde hay un texto o pasaje que lo menciona y se debe interpretar, entonces representa a los pueblos, tribus, naciones y gentes. Pues bien, al estudiar las Sagradas Escrituras encontramos, hablando de la consistencia de Dios, que Dios tiene la costumbre de invitar al hombre siempre a reencontrarse con Él. ¿Qué pasó después de que el hombre pecó? De repente dice la palabra de Dios, y que se oyó la voz de Dios en el huerto del Edén. Y decía, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso no sabía un Dios omnisciente dónde estaba Adán, en qué condiciones y qué había hecho? Por supuesto que sí. ¿Pero qué hizo? Llamó al hombre. Dios invitó o llamó al hombre a reencontrarse con Él. Y mucho de este concepto está encerrado en la palabra, o contenido en la palabra llamar. Así que vemos a Dios desde el principio llamando o invitando al hombre a reencontrarse con Él. En Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 6, un pasaje muy conocido por todos, dice el Señor, dice Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, dice, en tanto está cercano. Dígame una cosa, eso no es una invitación. Es que Dios tiene el hábito, tiene la costumbre de llamar o invitar al hombre a reencontrarse con Él. Isaías dice, hey, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En el libro de Jeremías,
encontramos que Dios llama a Jeremías para predicar su palabra a su pueblo. Y constantemente en el libro de Jeremías, Dios expresa un anhelo de su corazón. Y les dice en Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 44, en el versículo 4. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Yo le invito a usted a leer el libro de Jeremías y ver cuántas veces aparece esta expresión una y otra vez. Mandé a los profetas, a los primeros y a los postreros, y ustedes no quisieron oír. Dios tiene la costumbre de invitar al hombre a reencontrarse con Él. Dios tiene la costumbre de invitar y llamar al hombre a reencontrarse con Él. Como podemos ir notando, encontramos múltiples pasajes donde no solo el Señor invitó o llamó a las personas a reencontrarse con Él, sino encontramos al mismo Señor Jesucristo y a los apóstoles en su momento haciendo lo mismo, llamando o invitando al hombre a reencontrarse con Dios. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No es acaso eso una invitación? Por supuesto que sí. Y en el capítulo 22 del libro de Mateo encontramos la parábola de las bodas. El hijo de hombre iba a casarse y envía las amonestaciones, las invitaciones a los convidados. Y resulta que el día de la boda, ninguno de los convidados o invitados quiso llegar. Por alguna razón, estaban ocupados con asuntos de trabajo, con asuntos de familia, con sus negocios, y no quisieron venir. Pues dice aquí que el padre de familia se molestó y dijo a sus siervos que extendieran la invitación a las bodas a otras personas. Mateo capítulo 22, versículo 8 y 9. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Fueron por las calles, llamando, invitando a la gente a las bodas. La palabra invitar no aparece aquí, pero la palabra convidados y llamar sí. Y cuando usted se casa, o un hijo suyo se casa, ¿qué es lo que usted envía para que las personas vengan a su boda? Por favor, ¿podría decirme qué es lo que usted envía por escrito? ¿Una amonestación? Una invitación. Aquí habla de simplemente convidados y aquí habla de personas que fueron llamadas. ¿Cuál es el concepto? Invitados. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 24. Primera de Tesalonicenses 5, 24. La palabra de Dios dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por último, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos hace una invitación a reencontrarnos con Él. Por estas y muchas razones más, a través del tiempo, los pastores, ministros e evangelistas, considerando que no había ninguna prohibición, ninguna contradicción para hacer un llamado o una invitación después o al final del mensaje, estructuraron e incorporaron la invitación como parte
de los cultos regulares de la iglesia. Y desde entonces, la invitación ha sido una herramienta que ha inducido a muchos a arrepentirse y a consagrar sus vidas al Señor. Como el apóstol Pablo, que dice en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes. Dice el apóstol Pablo, yo fui llamado, yo fui invitado por el Señor. No fue por voluntad humana, el Señor me apareció y el Señor me llamó, me invitó a consagrar mi vida a Él, y lo hice. Muchos otros lo hicieron, Guillermo Cabe, Hudson Taylor, Gladys Elwis, entre muchos otros. Hubo un llamado. Yo una vez escuché un llamado a volver a los caminos del Señor, a arrepentirme, a tomar aquello que yo había empezado a los 10 o 12 años. Yo escuché el llamado de Dios. Vine y pedí perdón y me arrepentí de mis pecados y empecé a andar mi camino hasta el día de hoy. Por otro lado, esta práctica no contradice en ninguna manera lo dicho por Dios en su palabra. Por el contrario, nos induce a depender de Dios, no de nosotros mismos, nuestro criterio o nuestras preferencias. Nos induce a depender de Dios, no apartarnos de Él. Por lo tanto, no, la invitación no es una práctica antibíblica, sino una herramienta que puede ayudarnos a persuadir a las personas de su necesidad de reencontrarse con Dios. No es lo que hacemos cuando andamos evangelizando. Y le presentamos el evangelio a las personas y de repente les decimos, mire, y no le gustaría, si esto es así, no le gustaría invitar a Cristo Jesús a entrar en su corazón. Estamos invitando a reencontrarse con Dios. Un ejemplo más. Y Santa Claus, aprovechando la época, es claro que Nicolás de Bari, obispo de Bari, inspiró el surgimiento de diferentes personajes, sobre todo en Europa y Estados Unidos, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en base a la leyenda de Nicolás de Bari, apareció Mikulas en Europa, Papá Noel en Inglaterra y Sinterklaas en Holanda, entre otros, San Nicolás, Santa Claus. Ya en la Edad Media, por ejemplo, se celebraba el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, entre el 6 y 9 de diciembre. En la víspera de esta celebración, se solía entregar, o se tenía la costumbre de entregar a los niños regalos en honor a San Nicolás. Posteriormente esta fecha fue cambiada, ¿verdad? Al 24 y 25 de diciembre, porque hubo mucha oposición de la reforma, estaba en lo más y mejor la reforma protestante, que no estaba de acuerdo con la veneración a los santos difuntos, entre otras cosas. Martín Lutero, por eso propició la entrega de regalos a los niños en Navidad, 24 o 25 de diciembre, sugiriendo que era, espero poder pronunciarlo bien, Christkind, el niño Jesús, el que le traía los regalos a los niños. Sin embargo, la gente siguió prefiriendo a San Nicolás como el repartidor, y la tradición se mantuvo debido a la popularidad de San Nicolás.
Por eso a veces escuchamos todavía expresiones como estas. Bueno, Marito, ¿y qué te trajo el niño? Porque en la época de la Reforma, Martín Lutero dijo que simple y sencillamente quien traía los regalos era el niño Jesús. Y la imagen era como un duende alado, ¿verdad? Entonces, de ahí la expresión. Según la leyenda, Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus, fabrica los regalos con ayuda de sus elfos, que no son otras cosas más que duendes, con los que trabaja en su taller en el Polo Norte, para después repartir los regalos con ayuda de sus renos, que tiran de su trineo por el aire. En el siglo XX resulta que, aunque ya publicitariamente se usaba la imagen de San Nicolás o Santa Claus, en el siglo XX la empresa Coca-Cola encargó al pintor Haddon Sundblom que renovara la figura desgastada de Papá Noel o de San Nicolás o Santa Claus, como usted quiera llamarlo, para hacerlo más humano y creíble. Esta versión renovada data de 1931 y Sundblom realizó estos anuncios para la Coca-Cola hasta 1964. Fue cuando apareció el señor gordo, panzón, vestido de rojo y blanco. No siempre se vistió de rojo y blanco, aunque fueron los colores predominantes, en algún momento fue verde también, y que se reía ho, 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 y entraba por una chimenea. De manera que la figura de Santa está basada en las suposiciones, costumbres y tradición de los pueblos desde Nicolás de Bari. No está basada sobre principios bíblicos, ni existe un solo versículo en la Biblia que promueva la participación de este personaje en ninguna conmemoración. Se dice que Nicolás de Bari fue canonizado por la Iglesia Católica. Sin embargo, ahora se dice que aunque fue llamado santo, de ahí el sobrenombre de todos los demás personajes, San Nicolás, Santa Claus, etc. Ahora se dice, ¿verdad?, que aunque él fue canonizado por la Iglesia Católica y adoptado como santo patrono en muchos lugares, nunca fue canonizado, no oficialmente. En dado caso, la palabra de Dios prohíbe tanto la veneración a los santos como la idolatría. Éxodo, capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero yo no me inclino ante San Nicolás, pero lo venero. ¿O no? Por supuesto. Entra usted a la casa de fulano y tal, y ahí, a mis nietos les pasó, fuimos a visitar una casa y entramos, y en la sala había un San Nicolás de tamaño real, sentado en la sala. Y mi nieto tenía como 2 años, y el susto que se pegó cuando vio a aquel señor de rojo barbudo sentado ahí en la sala. ¿Y por qué no una imagen del Señor Jesucristo? Tal vez no se distinga su rostro, o una silueta, no es el celebrado. Santa ha venido a sustituir a la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 8, si no recuerdo? Isaías 42, vamos a ver. 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, esculturas. Y ya habíamos leído en Éxodo 25. Dice que yo soy un Dios, ¿qué? Fuerte y celoso. Y Dios dice
mi lugar no puede ser ocupado por nadie. Cuando el lugar de Dios es ocupado por otra persona, eso se llama idolatría. Y el Señor condena tanto la veneración a los santos difuntos como la idolatría. De modo que esta práctica que usted piensa que no es nociva, es contraria a la palabra de Dios y fomenta, entre otras cosas, la mentira. Puesto que Santa es un personaje ficticio, no vive ni vivió en el Polo Norte, no tiene una fábrica de juguetes, ni cientos de elfos o duendes que le ayudan a manufacturarlos. No es cierto que tiene un trineo mágico tirado por renos mágicos capaces de volar y transportarlo en 24 horas a repartir cientos de miles de millones de regalos. No es cierto. Son los padres los que compran estos regalos. Hay niños que han amanecido en la sala de su casa frente al árbol o la chimenea y se han dormido ahí esperando ver a Santa. Y le dejan hasta un vaso de leche y unas galletas. Por eso es que está tan gordo. Óigame, no es cierto que estamos fomentando la mentira y el engaño. Hay niños que se han frustrado porque han descubierto en algún momento la mentira. Han hecho cientos de películas que dicen, salvemos a Santa, porque si Santa muere y desaparece, entonces desaparece la Navidad. Yo creí que la Navidad era la conmemoración del nacimiento del Señor Jesucristo, aunque no haya nacido 24 o 25 de diciembre. Pero, si dejamos de creer en Santa, y dejamos de creer en las hadas y en Campanita, pues entonces estamos jodidos. Estamos fomentando la mentira y estamos fomentando el engaño. Y la palabra de Dios dice claramente en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto sí es antibíblico, pero está en la sala de su casa, acompañando al árbol de Navidad. Esto sí es antibíblico. ¿Qué tiene que ver Santa con el nacimiento de Cristo? Absolutamente nada. Salvo que la estrella que apareció en Belén fuera Santa pasando en su trineo mágico, digo yo. Pero Santa no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo. Cuando el Señor Jesús nació, San Nicolás no había sido creado. No estuvo presente y después de su creación, como ya dijimos, vino más bien a sustituir a la persona del Señor Jesucristo, puesto que el personaje principal de estas fiestas son dos: Santa y el árbol navideño, no Cristo. Con Santa lo que se promueve es el consumismo, el gasto desmedido, la fiesta, el consumo de licor, no la reflexión, no la búsqueda de Dios, no la espiritualidad, induciéndonos a depender de nosotros mismos y no de Dios. Yo escuché un pastor, puso el árbol en la iglesia, otros ponen hasta San Nicolás en su iglesia, básicamente decir, es para crear el ambiente navideño. Bueno, en la primera Navidad, el ambiente navideño tenía que ver con un hombre y una mujer que estaba pariendo. ¿En dónde? En un pesebre. Que bien pudo ser una cueva que estaba llena de animales. Había paja y había excrementos de animal. Y olía a cabra, o probablemente a chivo, yo no sé. Olía a ovejas, quizás a burros, a vacas, yo no sé. Pero ese era el ambiente. Una estrella brilló en el firmamento y los ángeles cantaron. Y llegaron los pastores. Y aproximadamente 2 años después, cuando ya se encontraban en su casa, llegaron los Reyes Magos. Ese fue el ambiente.
Si queremos crear el ambiente, ¿por qué tenemos que poner a San Nicolás al árbol? ¿Por qué no ponemos música? ¿Por qué no decoramos nuestra casa? Con motivos que sí realmente estuvieron presentes aquella primera Navidad. Porque estamos basando estas prácticas en meras suposiciones, costumbres y tradiciones, en nuestro criterio, en nuestras preferencias, por encima de las de Dios, y ya nos cuesta mucho reconocerlo y cambiarlo. Por lo tanto, esta es una práctica antibíblica. Déjeme recapitular. Si algo no tiene sustento en principios bíblicos, es antibíblico. Si algo no tiene cimentación en la palabra de Dios, en textos y versículos claros, es antibíblico. Si nos induce a pensar y a regirnos por nuestro criterio y preferencias, es antibíblico. Si contradice lo dicho por la palabra de Dios, es antibíblico. Por lo tanto, la próxima vez que diga que algo es antibíblico, primero eche mano de estos puntos y trate de determinar si es antibíblico o no, o si no será más bien nosotros los que estamos equivocados. Mi nombre es Carlos Corrales, que la pase bien.